hermanos, espero que estén pasando un lindo día, ya domingo, como quien dice. Deseamos los tres que Dios los bendiga mucho, ricamente, deseando que podamos vernos pronto todos juntos, unánimes, para alabar al Señor. Pero de mientras vamos a usar este medio para hacer llegar estas alabanzas que el Señor puso en nuestros corazones. Amén. Esperemos que el Señor les bendiga mucho y que les sea bendición. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo y Él me puede oír. Dios está aquí y Él se goza la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol. Nos manda su mensaje de amor. Dios está tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí y Él se goza la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol. Nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol. Nos manda su mensaje de amor, nos manda su mensaje de amor, nos manda su mensaje de amor.
estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer,
igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. 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 Cristo no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Cristo no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Y ahora vivo está, y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. Y ahora vivo está, y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. Cristo no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Cristo no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Y ahora vivo está, y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. Y ahora vivo está, y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. Y ahora vivo está, y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. Y vivo está, con poder y gloria nos levantará. Y ahora vivo está, y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios, alzando las manos todos, alzando las manos todos,
alzando las manos todos, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y danzas. En la tierra se canta, y en la tierra se canta. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, amén. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les invito a compartir la palabra en el Salmo 66. El título es Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a vuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Quiero resaltar 3 versículos que fueron los que más llamaron mi atención. El versículo número 1, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. El número 9, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Y el número 20, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Que el Señor bendiga esta palabra y que llegue al corazón de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Es una alegría, como siempre, poder estar juntos o seguir juntos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y poderlo compartir, esta meditación, con todos ustedes. Pero ¿qué le parece si antes de compartirla le pedimos al Señor que nos ayude a entenderla, a comprenderla? Amén. Vamos a orar entonces en esta mañana y pedirle dirección al Señor. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias
en primer lugar por tu amor, por tu misericordia, Señor, por este privilegio que tú nos concedes. De esta manera poder estar juntos para alabar, glorificar tu nombre y también compartir tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderla, Dios mío, a comprenderla, a poderla poner por práctica por sobre todas las cosas. Y pedimos tu dirección en todas las cosas, Señor, en tu nombre y por tu palabra. Amén y amén. Así que, hermanos, en esta mañana tan linda que Dios nos ha regalado, yo imagino que cada uno allí en su hogar, que algunos quizás tomando el desayuno, ¿sí? Pero nosotros aquí estamos también alabando al Señor, ya que hemos tenido nuestro devocional. Vamos a compartir la palabra del Señor, ¿sí? Y esta semana estuve un poco meditando allí en algunas cosas que cuando yo era niño, aquellos que tenían reuniones, leían la palabra del Señor, se congregaban y practicaban un buen comportamiento, se comportaban bien, amén, y ayudaban a las demás personas, ayudaban a las viudas, a los huérfanos, que se preocupaban por los demás. Yo creo que esos eran los verdaderos, o por lo menos pensaba que eran los verdaderos seguidores del Señor. Y aquellos que tenían conocimiento sobre doctrinas y hablaban sobre sus testimonios, en las reuniones también eran genuinos, o por lo menos desde mi punto de vista como niño, yo los veía como genuinos hijos de Dios. Sin embargo, he encontrado que aunque muchos creyentes iban a las reuniones, leían la Biblia, estos perdían su fe en Dios cuando a veces se enfrentaban dificultades, tenían problemas financieros, tenían problemas de salud, problemas familiares, problemas con hermanos en la iglesia y no creían más en Dios. A veces no es tanto que no creían más en Dios, sino que empezaban a hacer otras cosas o cosas que habían dejado de hacer antiguamente y poco a poco se iban apartando del entorno de lo que era la iglesia. ¿Sí? Se comenzaban a apartar cuando enfrentaban alguna de estas pruebas. Algunos creyentes tenían fuerzas cuando los pastores, cuando los líderes o cualquier otro hermano se acercaba y oraba con ellos, los mantenía en oración, los rodeaba, pero las perdían cuando sufrían alguna frustración o algún fracaso, perdían esas fuerzas que venían de parte de Dios. Mantenían sus fuerzas solo si eran alentados continuamente, pero si no había nadie para alentarlos, fallaban en las reuniones, o sea, no iban regularmente a la casa de Dios, se alejaban y no seguían a Dios. Otros comenzaban a tener sus propias ideas acerca del Evangelio. Esto pasa, ¿sí? Cuando nos vamos cambiando nuestra forma de ser, cuando ya no seguimos los principios bíblicos, cuando ya no nos congregábamos tantos como antes, a veces también estas cosas pueden venir a nuestra mente y podemos tener nuestras ideas propias acerca de lo que es el Evangelio de la palabra del Señor. ¿Cuántas familias hemos visto rotas? Uno por un lado, otro por otro, los hijos desparramados por allí, todo porque habían comenzado en el camino del Señor, pero por alguna circunstancia, vaya a saber cuáles, se apartaron de aquellos que habían creído y todas estas cosas comenzaron a ser una ruptura tras otra y llegaron a destruir la familia. ¿Sí? Mis propios hermanos, para los que no me conocen, yo soy el mayor de 6 hermanos, fuimos todos criados en la iglesia, mis abuelos eran cristianos, parte de mis tíos eran cristianos, mi madre era cristiana también desde pequeña, nosotros nacimos desde pequeños en un hogar cristiano, yendo a la iglesia desde que nacimos, como mayor, todos fueron después de mí también a la iglesia, y ahora después que ha pasado el tiempo, ¿sí? Después que los años han pasado, solamente podemos decir que 2 y medio están en el camino del Señor. Los otros andan apartados, inclusive tuve una hermana que estuvo a punto de ir presa por robar, ¿sí? Y son cosas que una vez dice, ¿cómo pueden pasar estas cosas? ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Y uno piensa, ¿cómo puede ser esto posible? Y qué hablar de pastores que hemos visto alejarse del servicio a Dios. ¿Cuántos que teniendo las manos en el arado han vuelto su rostro hacia atrás, han mirado atrás y se han olvidado de aquello para lo que Dios los había llamado? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por descuido? ¿Por cansancio? ¿Por mal testimonio? ¿Qué cosas son las que nos apartan de lo que una vez hemos creído? ¿Qué cosas son las que hacen que nuestra vista empiece a ir a otro lado de aquello para lo que una vez creímos y aceptamos al Señor? También he visto a estos hermanos que uno los mira, dan buen testimonio, aparentemente sus vidas son en servicio al Señor, pero todo lo que calcularon, todo lo que hicieron para su vida, nunca tuvo el fin que ellos esperaron. ¿Y por qué digo todo esto? Mira, el otro día cuando estaba arreglando el galpón, porque increíblemente pude arreglar el galpón después de tantos años, estaba separando unos cajones muy grandes
de plástico que me regalaron y me puse a pensar un poco la historia de dónde venían esos cajones. ¿Sí? Y eso me llevó a la persona que me los regaló. Algunos de ustedes lo conocen. ¿Sí? Es una persona muy querida por todos nosotros, por nuestra familia en general. Él tuvo una infancia un poco complicada, pero se casó con la persona, aquella ya era conocida del Señor, le pidió al Señor una compañía, el Señor se la dio y se fueron a vivir a Puerto Rico en primera instancia. Ya se fueron con una hija, ya tenía una hija cuando se fueron para allí, y empezaron a trabajar en la obra del Señor, fueron creciendo en muchas áreas, ¿sí? Después de un tiempo pasaron a Nueva York, y llegó a ser uno de los administradores de la contabilidad de todo el estado de Nueva York, y trabajaba dentro de una organización religiosa. Su vida transcurrió, viajó por muchos países, hizo muchas cosas, pero siempre con la idea de volver a Uruguay, siempre con la idea de que en sus últimos años poderlos vivir aquí. Compró muchísimas cosas, por eso le digo que muchas de esas cosas hoy las tenemos nosotros. ¿Sí? Él a mí me ha regalado muchas herramientas eléctricas, me ha regalado montones, muchos de los cables que están en la iglesia los regaló él, muchos de los micrófonos que tenemos en la iglesia nos regaló también, parlantes, amplificadores, aparatos muy costosos, que en aquellos tiempos era mucho el dinero que salía y hoy prácticamente no sirven para nada. ¿Sí? Pero ¿a qué voy con todo esto? Que todo lo que había calculado, uno los ve, cómo crecieron el Señor, cómo fueron manteniéndose, cómo pudieron comprar hace muchos años atrás una casa en el Pinar, que es impresionantemente grande, ¿sí? Aparte tiene un terreno hermoso. Bueno, nosotros pasamos nuestra luna de miel ahí, la disfrutamos muchísimo, y fíjense en que esto hace ya más de 30 años. Podían venir solamente en el verano, por lo menos esos veranos disfrutaron, pero siempre con la idea de pasar el resto de sus días aquí. ¿Qué pasó? Un buen día el Señor decidió llevarse a su esposa. Y quedó solo. Ya las cosas no eran lo mismo, ya todo lo que había planificado, ya todo lo que había pensado, no era lo mismo de aquellos años de juventud, ¿sí? De aquellos años del principio. Todo aquello que tenía, la idea de él era evangelizar, por eso tenía tantos parlantes, tantos amplificadores. La idea de él era conocer al mundo aquello que él había vivido, pero nunca lo pudo lograr. Ahora vive en una casa muy pequeña, allí en Nueva York, en un lugar, es muy lindo el lugar donde él vive, es muy lindo, pero prácticamente no lo puede disfrutar, vive con su hija también está bastante enferma, la casa que tienen es muy pequeña y comparando la tremenda casa que tenían acá en el Pinar, uno se pregunta muchas cosas. ¿Cuántas interrogantes? ¿Por qué estas cosas pasan? Porque algunos comienzan el camino del Señor y se pierden o no lo tienen más. ¿Por qué otras personas que viven una vida de acuerdo como nosotros vemos que tenían dando un buen testimonio, hablando acerca de Dios, quizás las cosas no las ruedan de la manera que uno le gustaría que fuesen, o por lo menos que ellos habían planificado? ¿Cuántas interrogantes? ¿Cuántas cosas que uno se pregunta? ¿Por qué estas cosas pasan? Entonces, ¿saben, hermanos, que yo no soy el único que me hago estas preguntas? Yo no soy el único que pienso acerca de esto. Ya hay un profeta del Antiguo Testamento que se llama Habacuc, se le conoce como el profeta preguntón, que ya hace mucho tiempo atrás que le estaba pensando esto. Veo que estamos hablando mucho de los profetas del Antiguo Testamento, porque yo quiero que cuando llegue al cielo y se encuentre con Habacuc, se encuentra con Oseas y le pregunte, ¿leíste mi libro? Sí, lo conozco, sé de qué habla. Y hablando un poquito más de Habacuc, hermanos, ha llegado a ser uno de los profetas con un fuerte espíritu reverente y fervoroso. Así era Habacuc, y se le conocía como el profeta preguntón. Poseía una notable sensibilidad y extraordinarias facultades mentales para describir lo que estaba sucediendo en esos momentos en Israel. Preguntas tales como, ¿por qué la mayoría de la gente buena sufre mientras que los malos progresan? Esa es una de las preguntas que tenía Habacuc. Caramba, a veces yo también pienso lo mismo. ¿Por qué Dios tarda en ejecutar su juicio sobre la maldad? Y son cosas que nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué estas cosas pasan así? ¿Por qué estas cosas tan extrañas que suceden en la vida? ¿Sí? Sin embargo, el profeta no se queda solamente con preguntas porque Dios le responde. Quizás, como sucede hoy en día, como me sucede a mí, y yo sé que le sucede a muchos de ustedes, las respuestas que recibimos de Dios no son las que nosotros en un principio hubiésemos querido escuchar. Quizás lo que Dios nos responde no es de la manera que a nosotros nos gusta recibirlo. Recuerde que yo siempre le digo que Dios nos responde sí, no o espera. Dios nos dice sí a nuestros proyectos y gloria a Dios por eso. Si Dios nos dice que no,
Y ahí, bueno, uno tiene que plantearse algunas cosas. Y a veces Dios también te dice, está bien, pero tenés que esperar un poquito más. ¿Cuántos estamos en esa espera de que Dios resuelva, de que Dios obre, de que Dios se glorifique? ¿Sí? Pero volviendo un poquito a Habacuc. En algunos casos, como le decía, Dios le respondía muy rápido, pero la respuesta a veces no era la que Habacuc quería escuchar. Por otros, la respuesta pareciera no venir, pero al final Dios tenía control sobre toda la solución, lo que estaba pasando. ¿Sí? Hay un teólogo y obispo inglés del siglo pasado, llamado Robinson, que opina así de nuestro hermano Habacuc. Fue un filósofo profundo, ardiente y sencillo. Poseía una originalidad inusitada y una potencia poco común. Era sensible, especulativo, el suplicante entre todos los profetas y predicadores de optimismo teocrático. O sea, lo que él hablaba era acerca de ese optimismo, que sabía que Dios estaba en control, pero igual las preguntas se las hacía a lo mismo que todos nosotros hoy en día. Sabemos que Dios obra, sabemos que Dios se glorifica, ¿sí? Pero hay preguntas que a veces nos hacemos todos los días. El libro nos presenta varios de los textos que han servido de inspiración, de desafío y de esperanza a través de los tiempos. Nos hace recordar frases como tales como la que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Qué lindo, hermanos, amén. Es casi prácticamente la base de este libro. Otras tales como, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. En el 2.20 también nos dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla resplandecer. Eso está en el 3.2. Todas estas frases, que a veces las encontramos por allí perdidas, amén, son de este libro, hermanos, amén, y son muchas las preguntas y las respuestas que el mismo profeta se hacía. Pero sin duda que uno de los textos que más, o por lo menos a mí me conmueve en este libro, está en el capítulo 3, versículo 17 al 19, que son los que dan origen a lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Sí? Capítulo 3, versículo 17 al 19 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vaca en los corrales. Presta atención a lo que dice ahora. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual es de mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esta pudiera ser llamado el texto del optimismo de todas las Escrituras, ¿sí? Y este hermoso himno que resalta esta verdad que dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Y ese es el título de la meditación de esta mañana. Yo me alegraré en Jehová, con todo, a pesar de todo, a pesar de todas las circunstancias, a pesar del coronavirus, a pesar de que estoy en casa, a pesar de todas las circunstancias, yo me alegraré en Jehová. ¿Sí? Veamos por qué el gozo del creyente debe ser permanente. ¿Cómo podemos tener gozo? O sea, ¿cómo podemos estar alegres en medio de la escasez? ¿Cómo podemos llenarnos de esperanza y de optimismo cuando vemos las noticias de un mundo que está en pánico y que desfallece? ¿Sí? Prendemos la televisión, hermanos, y a veces da un poquito de miedo, ¿sí? Y aquí algunas de las más grandes promesas de la Biblia para el tiempo de crisis. Y empezamos con el versículo 17. Aunque se agoten los recursos, nos gozamos en el proveedor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y las labradas no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas las majadas, y no haya vaca en los corrales. El tiempo de resignación. Es una especie de himno antifonal. El profeta pareciera haber llegado a un punto de resignación y confianza en Dios, que si no les dio todas las respuestas a sus preguntas, le aseguró su presencia y su provisión. ¿Sí? Cuando esto que acabo de decirle está escrito, es decir, no lo inventé yo, pero a lo que voy es cuando el profeta llega un momento en que no tiene más respuestas, que quizás todas sus preguntas no fueron contestadas, él entiende que si bien Dios no le contestó todas las preguntas, le aseguró su presencia y su provisión. Quizás, como les dije al principio, no sabemos todas las respuestas, no sabemos el porqué de muchas cosas,
pero sí Dios asegura estar en nosotros y con nosotros todos los días y que siempre nos va a mantener. ¿Sí? De la misma manera que cuida a las aves, de la misma manera que cuida a las flores, Él siempre va a estar proveyéndonos y sustentándonos. ¿Sí? Si bien es cierto que el profeta nos muestra cierta debilidad en medio de sus preguntas, también es cierto que nos revela su fortaleza espiritual. Prestemos atención que al llegar a esta parte no lo vemos quejándose o preguntando, simplemente creyendo que Dios ha de glorificarse. Y muchas veces en nuestra vida pasa lo mismo. Tenemos un tiempo de queja, un tiempo de pregunta, pero ya cuando no podemos más decimos, Señor, está en tus manos. Qué bueno que pudiésemos hacer esto desde el principio, ¿sí? Desde el principio poner todo en las manos del Señor para que Él sea glorificándose, ¿sí? Él sabía que Dios había estado en el pasado con su pueblo. Sabía que Dios lo había guiado durante todo ese tiempo. Ahora la situación era complicada, pero Dios siempre había estado allí. Yo no sé exactamente por qué cosas podemos estar pasando en esta mañana. No sé qué situación puede estar viviendo, pero siempre tenemos que recordar, si en el pasado el Señor no nos dejó solos, tampoco lo va a hacer en esta oportunidad. Dios nunca nos deja de lado, ¿sí? Pero también reconocer en esta versión profética que vendrá un tiempo donde esto sí va a suceder. Va a haber un momento de escasez, va a haber un momento problemático, va a haber un momento en nuestra vida que vamos a tener que pasar por ese valle de sombra o de muerte, pero allí el Señor promete estar con nosotros, ¿sí? Pero ahora el escenario de todas estas cosas va a cambiar, ¿sí? De momento la abundancia llevará a la escasez y al igual que lo presagió el profeta de antaño, lo comenzamos a vivir ahora a veces en algunos lugares. Los mercados mundiales, vistos en sus bolsas de valores, han tenido caídas históricas. Hoy hablaba con mi hermano, en la tarde me contaba la situación allí en Estados Unidos, donde las bolsas, algunas han quebrado, ¿sí? Hay muchos indocumentados que no tienen cómo subsistir. El gobierno está dando un bono de $1.200 a aquellos que están documentados, pero los que no, o sea, ya nadie sale a buscar gente para que trabaje para ellos. Hay mucha gente en las esquinas que no tienen cómo solucionar su día, y él dice, bueno, aquí gracias a Dios por lo menos empieza el verano, y el verano las cosas son un poco más fácil, pero en países del sur, por ejemplo, como aquí en Uruguay y en otros lugares, empieza el invierno y quizás la cosa sea un poco más complicada con lo que esto conlleva, ¿sí? Y esto, hermano, lo estamos viendo. Un virus que comenzó en una ciudad de China ha paralizado al mundo, se ha coronado como coronavirus y se habla de pérdidas millonarias en todos los sectores. Esa es la realidad, ¿sí? Al mismo que estaba pasando en el tiempo que el profeta estaba viviendo allí en Israel, la situación era complicada. ¿Sí? Él veía cómo los problemas sociales, los problemas morales y todos los problemas que había en Israel estaban llevando a perder, llegar a echar a perder toda lo que era la población, ¿sí? La visión desolada de la economía que tenía el profeta, dice, ¿qué está pasando en los tiempos de Habacuc? La ausencia de tales productos se debía a que los labradores ya no daban mantenimiento, o sea que los labradores ya no estaban haciendo su trabajo. ¿Sí? El taller donde yo trabajo allí en la Intendencia está dentro de un vivero, que es el que ellos se encargan de llevar las plantas a todos los lugares de los municipios de Montevideo, ¿sí? Allí se crían plantitas de interior. Pero hace prácticamente un mes y medio que no va nadie. Y yo que tengo que ir por lo menos lunes a ver la guardia, uno entra aquí en el lugar y ve todo seco, echado a perder, basura por todos lados, los caminos que antes eran de pedregullo ahora están llenos de pasto, ¿sí? Los tejidos, los ombráculos están caídos, las hormigas están comiendo todo. Y uno dice, qué horrible. Pero ¿qué pasó? Que aquellos que tenían que cuidar ese lugar, las personas que tenían que elaborar para que aquello esté prolijo, que las plantas tengan su agua, que los caminos estén en condiciones, ahora ya no estaban, ¿sí? Los labradores no están trabajando, ¿sí? Y por falta de mantenimiento, todo aquello se está viniendo abajo, ¿sí? Hay cosas que pueden suceder, pueden venir sequía, pueden venir vientos, pueden venir granizos, y eso no lo podemos prever, pero sí la falta de mantenimiento. Que algo se destruya por falta de mantenimiento es algo bastante horrible, y era lo que Habacuc estaba viendo que estaba pasando en aquel lugar. Los labradores ya no estaban trabajando, ya no había gente que se ocupase del trabajo, ¿sí?
Y aquí podríamos abrir un pequeño paréntesis y preguntarnos, ¿cómo está el mantenimiento de nuestra huerta espiritual? ¿Estamos cuidando los caminos? ¿Estamos cuidando aquello que tenemos dentro de nuestra vida? ¿Estamos dando el riego adecuado, espiritual, para que nuestra vida espiritual no se seque? Estamos en tiempos difíciles, quizás estamos un poco aislados, pero en todo tiempo tenemos que entender que tenemos que mantener un ambiente espiritual en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestra vida también. Seca, llena de pastos, con sombráculos caídos, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Cerramos el paréntesis y volvemos a lo que estamos haciendo. ¿Sí? Sigamos entonces. Pero además del fruto de la tierra, el que las ovejas sean quitadas de las majadas y que no haya vaca en los corrales, nos habla de una despensa agotada y de un pánico abrumador. La ausencia de alimento lleva a la hambruna. Este cuadro no podía ser más patético para Habacuc y para la gente de allí de Israel. Semejante situación lleva a la desesperación humana y no puede ser soportada, al menos que el hombre levante su confianza en el Dios que es proveedor. Así que, cuando parte de sus dudas, el profeta, aparte de las dudas que tenía, el profeta se forma una nueva idea acerca de Dios. ¿Sí? Y él entiende que aunque todos estos productos falten, aunque crezca el temor creado por la escasez y por la situación que se está viviendo, él dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Qué linda mañana para que hoy podamos decir nosotros todo lo mismo. Con todo yo me alegraré en Jehová. No sé, vuelvo y digo, en la situación que estás viviendo, pero qué lindo que en esta mañana podamos decirlo. Con todo yo me alegraré en Jehová. Esta declaración más importante de este libro y nos lleva al tema central del mismo libro que dice, mas el justo por la fe vivirá. Dos cosas que van de la mano. Yo voy a estar alegre en todo momento. Y yo sé que el justo por su fe ha de vivir. Qué bueno es afirmar que la vida cristiana no está fundada sobre lo temporal y pasajero. Dios siempre nos sostiene en todo tiempo. ¿Sí? Como lo expresó un comentarista, no estamos atravesando por el valle de temor, sino por las cumbres de la fe. ¿Sí? Qué lindo poder entenderlo de esta manera. Como el águila estamos volando por esas cumbres y con fe en que en todo momento Dios promete estar con nosotros. Esta es la razón por la que decimos que aunque se agote nuestra despensa, seguimos gozándonos en Dios, que al final suplirá lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Tampoco es idea mía, así es acá en Filipenses 4:21. ¿Sí? Suplirá lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y yo sé que si usted estuviese aquí al lado mío, en este momento usted diría, amén, sabiendo que Dios ha de suplir todas las cosas. ¿Lo cree? Espero que así sea. ¿Sí? Aunque se agote la esperanza, nos gozamos en el Salvador. El versículo 18 dice, con todo, a pesar de todo, a pesar de todas las circunstancias, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La esperanza permanece. No es fácil para alguien alegrarse en la escasez. ¿Quién estará contento en la escasez? Cuando no tiene nada, ¿no es cierto que es difícil estar contento? Es más, el profeta nos deja ver que en sus razonamientos, que la esperanza humana llega al punto de agotarse. ¿Sí? La esperanza puede llegar a su fin, pero los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas. ¿Amén? En las preguntas que formula pareciera decir que ya no hay esperanza, que Dios como que se olvidó de su pueblo y de sus promesas. Él mismo inicia su libro levantando una serie de razonamientos directos contra Dios, como si se tratase de un desesperado e impaciente, al no ver obrar según él lo esperaba. Y como yo le decía, hermanos, como nuestro amigo que vivía en Estados Unidos, al no ver esperar a Dios de la forma que él esperaba, que la forma se dice lo que él esperaba, no sé cuánta desesperanza puede venir a la vida. Así vino a la vida el profeta, y él escribió, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Esto es lo que Habacuc decía, esto es lo que Habacuc clamaba, porque él veía la decadencia moral, espiritual que había en el pueblo. Decía, ¿hasta cuándo me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Tal era la condición en la que vivía el profeta, oyendo y sintiendo las injusticias que el pueblo hacía contra la ley de Dios. Hay momentos en la vida donde la esperanza pareciera colapsar, que nos quedamos sin esperanza, se nos fue.
cuando no se sale de alguna crisis. Resurge la impotencia que tenemos como seres humanos. Quisiéramos que las nubes grises de desaliento que se han detenido sobre nosotros se fuesen rápidas, pero a veces esto pasa. La tormenta a veces dura, pero aún en medio de la tormenta, Dios promete estar ahí. La respuesta de Dios puede tardar, pero es segura. ¿Sí? De tal manera, vea la manera como lo reconoce utilizando también estas preguntas. O sea, de qué manera responde. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío? Aquí hace una pregunta, pero él mismo se la responde. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Él mismo se da la respuesta. En la vida hay tiempos donde nos hacemos las mismas preguntas que se hizo Habacuc. La falta de conseguir alivio para un dolor. Ver transformado a alguien por quien oramos siempre. ¿Sí? O sea, Habacuc tenía sus problemas. Pero nosotros quizás lo que nos preguntamos es ¿por qué no tenemos alivio para cierto dolor? ¿Sí? Hay personas, hermanos, que viven todo el día con aflicciones, con dolores físicos, mentales, espirituales. Y dice, ¿por qué no consigo aliviar este dolor? Ver transformado a alguien por quien oramos siempre. ¿Cuánto quisiéramos que por aquellos familiares, amigos, conocidos, sean transformados por el poder de Dios? Ser curado de alguna culpa. ¿Sí? ¿Cuántas veces la culpa nos sigue por años? Encontrar satisfacción para alguna necesidad material. ¿Sí? Y puede llegar a preguntarnos, ¿dónde está mi Dios, a quien amo y adoro? ¿Por qué estas cosas no se resuelven? ¿Por qué Habacuc seguía con toda esa problemática y no había forma de que esto se resolviese? ¿Sí? Y tenemos que entender que nuestro gozo es independiente de nuestras circunstancias. Aquí tenemos una verdad eterna. El gozo nuestro es el resultado de la experiencia de la salvación. El apóstol Pablo hablaba de un gozo perpetuo. Las tribulaciones por las que él pasó lo llevaron a decir, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. ¿Se acuerdan la ocasión del naufragio? Donde, él pensaba que no iban a salir con vida. En un momento él dice, teníamos hasta esperanza de seguir vivos, ¿sí? Pero él había después hablando con el ángel de Jehová, él entendió que Dios le iba a dar la vida de todos aquellos que iban en aquella embarcación. Pero igual es necesario encontrar un lugar donde poder llevar la nave cerca de la orilla, ¿sí? El ángel en ningún momento le dijo que todos iban a aparecer, sino que al contrario, que la vida iba a ser para todos. De la misma manera nosotros tenemos que seguir confiando en Dios, que a pesar de las circunstancias, las problemáticas, saber que Dios nos va a llevar siempre a un buen puerto. Mientras el resto había perdido las esperanzas, Pablo contaba con el Salvador. Esta sigue siendo la verdad para todo fiel creyente. Habacuc utiliza dos expresiones de alabanza que deben brotar en el corazón de todo el creyente. Aunque yo me alegre en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque todo eso pase, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Las pruebas producen gozo. Y usted me va a decir, ¿a quién? Con todo lo que pasa, ¿de qué me voy a estar riendo? Es que no es cuestión de reírse, es entender que Dios está en el control de todas las cosas. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sé que esto es para la disciplina, pero también la podemos ubicar para cualquier momento de dificultad que pasemos en nuestra vida. Cuando lo estamos pasando, no entendemos muchas veces por qué vivimos tal situación, pero después que las cosas pasan, quizás podamos entender que es todo el plan que Dios ha tenido para nuestra vida. Aunque se agoten las fuerzas, nos gozamos en el fortalecedor, o sea, en nuestro Dios. Hay momentos cuando las fuerzas no dan más. Y dígame si esto no es una realidad en nuestras vidas. Hay momentos en que no damos más. Habacuc era un ser humano como todos nosotros. Experimentó momentos de debilidad, de frustración y de tristeza. En su libro se ve reflejado su estado de ánimo cuando dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y muchas veces esto nosotros también lo vemos continuamente, ¿sí? Y lo que hablamos al principio, ¿por qué a algunos aparentemente les rueda todo bien no siguiendo al Señor y por qué a algunos que siguen al Señor las cosas aparentemente les ruedan tan mal?
Hermanos, todo es un proceso de Dios. Todo es porque Dios algo tiene que hacer tras de todas esas cosas. A veces nos cuesta entenderlo, pero tenemos que entender que Dios sigue estando en control a pesar de todo. Cuando los siervos de Dios ven que las cosas no andan bien y todo sale al revés, el desánimo inunda el corazón y a eso hace que también se enfermen las fuerzas. Con frecuencia hacemos la misma oración que hizo el profeta. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla resplandecer. Y esto a veces contesta un poco, ¿por qué tantos hermanos pastores, tantos hermanos que han comenzado en el Señor, con el tiempo a veces su vida espiritual decrece y a veces hasta se pierden no haciendo aquello para lo que Dios los había llamado? ¿Sí? Quizás por desánimo, quizás por no entender a veces muchas cosas, pero por eso, hermanos, en este momento tenemos que orar más y pedir al Señor su dirección para poder seguir adelante entendiendo el plan de Dios en todo momento. Nuestro socorro viene de Jehová. Este es el motivo de nuestra alegría. Para muchos, su fortaleza se basa en sus conocimientos e incluso en sus propias fuerzas. Algunos otros creen que su fortaleza en los bienes que poseen, como hablamos hoy, pero tenemos que entender que nuestra fortaleza, nuestro poder, viene de Dios. ¿Sí? Pablo también lo dijo alguna vez. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Sí? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Sí? Y el remate de ese versículo, o sea, de esos versículos es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estamos aprendiendo a vivir en escasez? ¿Estamos aprendiendo a contentarnos con todo? Que Dios nos ayude, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una realidad. Una de las cosas más difíciles para el ser humano, incluyendo los creyentes también, es estar quietos en el día de la angustia. ¿Sí? Pero estar quietos no es no hacer nada. Es estar quietos pero trabajando para el Señor. Es estar quietos pero orando. Estar quietos pero ayunando. Estar quietos pero leyendo la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Estamos quietos, sí. Estamos recargando nuestra energía. Pero nuestra energía no se basa en lo que hagamos mirando la televisión. No se basa en lo que hagamos andando por allí, sino se basa en lo que podamos afirmarnos en el Señor. Es tiempo de leer. Es tiempo de buscar. Es tiempo de llenarnos del Señor. ¿Sí? Y ese es un tiempo en que estamos quietos, pero no sin hacer nada. Esto significa estar tranquilos, aunque todo de un momento a otro desaparezca. ¿Dónde está el secreto de este contentamiento? Está en la declaración hecha de confianza. Con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Sabe qué sucede cuando ponemos nuestro gozo en el Señor en el día de la angustia? Dice que Él hace nuestros pies como de ciervos. Los ciervos o gacelas son ese ejemplo de fortaleza. Caminan por donde nadie puede caminar. Andan en lugares donde otros animales no pueden andar. Trepan montañas que otros no pueden trepar. Dan saltos impresionantes que otros animales no lo pueden hacer. Y dice que Dios hace nuestros pies de esta manera, para que andemos por donde otros no pueden andar. Para que saltemos donde otros no pueden saltar. Para que podamos caminar de tal manera con gracia donde otros se enterrarían o quedarían allí para siempre. ¿Y hacia dónde nos remontan estos pies? ¿A dónde nos llevan estos pies? A las alturas. O sea, por encima de mis problemas, por encima de mis preocupaciones. Dios quiere que trepemos las montañas de nuestras dificultades y confiemos en Él. El Hijo de Dios sabe que su fortaleza y provisión provienen de Él. Nuestro gozo depende de la seguridad que Él nos ha dado, porque aunque la prueba traiga escasez y produzca temor, Jehová es mi fortaleza. ¿Hay cosas que no entiendo? Muchísimas, muchas, más de la que a mí me gustaría no entender. Preguntas que me hago, montones. Y cuanto más caminamos en este camino del Señor, cuanto más seguimos adelante, quizás tendremos más interrogancias, más preguntas que nos queremos hacer, ¿sí? Más cosas que no entendemos. También montones de situaciones que no podemos entender, son innumerables. Y a veces cuando queremos saber algunas cosas nos encontramos que realmente tenemos muchas más preguntas que antes. Y esto va a seguir sucediendo. Pero lo bueno que mi seguridad en Dios es que es un ser independiente
de todas estas circunstancias y me pide que yo también sea y tenga una vida independiente de todo lo que pasa a mi alrededor y tenga una comunión íntima con Él. Aunque la higuera no florezca, ¿sí? Aunque no haya higos, aunque en las vides no haya fruto, o sea, no haya ninguna uva en el parral, aunque falte el producto del olivo, y eran 3 cosas imprescindibles para aquellos tiempos, o sea, los higos para comer, las vides o las frutas y el aceite eran parte de lo que aquel pueblo necesitaba. Los labradores nos den mantenimiento, o sea, la gente que tiene que trabajar no pueda trabajar y muchas veces porque no hay trabajo, ¿sí? Las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, o sea, toda la ganadería sea echada a perder, ¿sí? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual es en mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza. Es una linda mañana para que podamos meditar. Una linda mañana para que podamos ver cómo nos sentimos, cómo está afectando toda esta situación nuestra vida social, nuestro trabajo, nuestra vida espiritual. Y es una linda mañana para que podamos decir, a pesar de todo, si estamos bien, en gozo y alabando al Señor, pues sigamos alabando, glorificando y bendiciendo el nombre del Señor. Pero si por nuestra vida sentimos que hay inseguridad, si vemos que a nuestro alrededor las cosas no pasan como a nosotros nos gustaría, si como yo usted tiene muchas preguntas, si como yo usted tiene muchas cosas que no entiende, si como yo usted entiende muchas situaciones que no logra entender, a pesar de todo, que en esta mañana nos podamos gozar en Jehová y gozarnos en el Dios de nuestra salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante confiando en Él. Vamos a orar. Vamos a orar para que aquellos que están pasando situaciones complicadas, problemas de salud, problemas económicos, problemas emocionales, Dios intervenga en sus vidas también. Y que todos podamos decir este día, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Amado Padre Celestial, te damos gracias en estos momentos por tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, porque tú nos diste la capacidad de entenderla, la capacidad de poderla leer, Señor. Entonces nos diste la capacidad de poder vernos, de poder escucharnos. Gracias a Dios por cada uno de estos sentidos, Señor. Gracias porque podemos entender que tú tienes el control de todo lo que pasa. Y que aunque no haya las cosas como a nosotros nos gustasen, aunque quizás las cosas no salen de la manera que quisiéramos, aunque quizás no tengamos todo lo que quisiéramos tener, pero sabemos, Señor, que tú estás en el conocimiento de todo lo que en nuestra vida pasa. Tú estás en el conocimiento de todo lo que vemos, escuchamos, sentimos, Señor, y todo lo que pasa a nuestro alrededor. Conoces aún lo profundo de nuestro corazón. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos que nos fortalezcas y que podamos todos juntos decir, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gracias, Señor, por todo. Danos fuerzas y ayúdanos a ir adelante, siempre confiando en ti. En tu nombre y por tu palabra. Amén y amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos seguiremos viendo por este o por otros medios. Amén. Hasta que el Señor así lo determine. Dios les bendiga.